Buenos días, amigos televidentes, todos sean muy bienvenidos a los emblemáticos del Sanedrín. La voz para el cambio, porque don Juan Francisco y don Seiciones, cada vez que no ha sido posible de mencionar voz para el cambio, era porque don Juan Francisco es fiel a lo que él hace, a lo que él es. Por eso don Juan Francisco es el internacional y don Seiciones. Ellos, su libro, es cierto. Ese libro que don Juan Francisco mencionaba, que tenía 43 años, el hecho no podría jamás volver a recuperar ese libro, porque ese libro fue un libro que empezó a marcar la historia secular. Y también detrás de ese libro empecé a leer Varón y su temperamento, conociéndote a ti mismo. Y hay un libro de un sacerdote que habla el por qué los jóvenes que son adolescentes tienen un comportamiento y a qué edad se debe empezar a regularle su temperamento, y que los padres deben ser padres educadores. Porque si vamos a ver en la Biblia, en la historia de los hebreos, ¿quiénes enseñaban? ¿Quiénes tenían la facilidad de educar a los hijos? ¿Y de dónde venía la sabiduría? Se dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y por eso, en este día, no puede haber revolución si no hay enseñanza. Y la revolución viene de adentro hacia afuera. Y hoy el mundo secular, a pesar que don Juan Francisco y el sacerdote que nos antecedió, nuestro colega espiritual, le dieron mucha énfasis de la lectura de la palabra, énfasis de la escritura. Podríamos verle en los años 1500, cuando empezó en Gutenberg la primera imprenta que hubo, para que entonces se le diera zafra o apertura a lo que es las escrituras, aunque antes existía en un rollo. Pero el hecho es, le dice en Isaías 53, tú sabes lo que lee y entiende lo que lee. Y le dice Felipe al eunuco que el Espíritu Santo le envía. Dice, ¿y cómo voy a entender lo que leo si no hay quien me enseñe? Por eso nosotros dentro de la sociedad hemos tenido por pura a los maestros, entiéndese, en el ámbito espiritual y en el ámbito secular. Como ya la sociedad, la ciencia artificial ha llevado a la sociedad a modernizarse de tal forma que la gente habla sin aprender. La gente habla solamente por una copia. Y cuando tú lo haces así, no tiene nunca una satisfacción de un deber cumplido. Nunca usted se va a sentir bien con lo que usted hace. Los sueldos los pueden aumentar a la cantidad que sea. Por eso usted ve que gente usa cierto método para sustraer dinero y hacerse de dinero. Porque todo aquel que no usa el método inicial para tener dinero es ladrón, porque lo sustraes. Si lo hace por vía de una tarjeta electrónica, está sustrayendo de un fondo a otro fondo. Si lo hace a nivel de arriba, porque tiene cierta facilidad. Por cierto, hay gente que no tiene vista. Yo hace 15 años
Conocí un ciego que se hizo abogado y cuando él comandaba una dirección y tenía facilidad, sustrajo de un fondo a otro fondo 1 millón. Y el que era su líder parece que sabía más que él dentro de la administración. Después lo llamó y le dijo: mira, usted sustrajo un fondo de un sitio a otro, usted debe reponer ese fondo. Eso me causó una risa, porque todavía la gente no necesita tener voz para dar un discurso. La gente no necesita tener vista, ojo, material para poder agarrar las cosas de un lugar a otro. Entonces se ve que la cosa es de adentro hacia afuera. Dicen mucho, es que cuando tú tienes una verdad y no la sabes expresar, tú tienes una verdad y tú no te entregas a su verdad, la verdad le falta una pata. Por eso que muchos con una mentira, con mito, se elevan porque se visten detrás de ese mito y se convierten en demonios, en ángeles caídos y hacen prodigio. Pero después, la revuelta, más luego, la mentira es mentira. Lo que no es queda sin ser nada. Pero la verdad es insípido. La verdad puede estar sin fuerza, sin color. Y la verdad sobresale. Porque he dicho una vez y por todas las veces se imparte y llega al corazón. Porque es la verdad. Con el corazón se cree para justicia, pero más con la boca se confiesa para salvación. Se han muerto muchos hombres en la historia por seguir a una causa no noble, una causa que no es cierta. Se han muerto, pero de ellos jamás se habla. Muertos son aquellos que están en la tumba y no resucitan. Pero sí tenemos un líder. Se hizo hombre. Y estando, caminando, muchos no creían. Su muerte fue con los pobres, pero su resurrección fue con los ricos. Quisieron mentir, quisieron guardar, quisieron decir, y por mucha guardia que tuvieron, la verdad prevaleció. Cuando llegaron las mujeres, pudieron decir, la guardia que tenían ahí cuidando, dieron: ¿a quién buscáis entre los muertos? Al que vive, ha resucitado. Y la gente que le seguían se fueron huyendo. Don Pedro, el que di que tiene la llave, Pedro estaba huyendo porque él vivía en un monte por allá, como a 70 kilómetros. Cuando él le dijo a la gente, a las mujeres principalmente: ve, dímele a Pedro que voy de camino para Galilea. Mira, Pedro, yo creo que en 30 minutos llegó. De una vuelta, de un segundo. ¿En qué avión se montó? Llegó para ver la verdad. Porque la verdad es la verdad. Es verdad, hay hombres en la tierra que han vivido. Así que nosotros podemos imitar, vamos a imitar lo bueno. Porque el que imita lo malo es del diablo. ¿Y quién es el diablo? El diablo es sinónimo de una reverdía, sinónimo de una mentira para engañar, para luego
llenar a los demás de cáncer para que no puedan tener vida, y su término es, como dicen los jóvenes, en verdad, 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 porque ellos no son capaces de decir una cosa una vez y que sea cierto, sino repiten y repiten y repiten. Mientras que Leonel Fernández recorta la palabra para adaptarse a una sociedad, para que la cosa le sea más fácil. Entonces, todos estos hombres que han vivido y no han sabido manejar lo que dice, sin embargo, en una ocasión con mucha reverdía, la sociedad le hace falta fidelidad. La sociedad le falta honestidad, porque la sociedad se va derrumbando al matadero. La sociedad no quiere sudar, como desde el principio que el hombre tenía que sudar por la desobediencia, después la caída, sudar para lograr. No se va a leer mucho porque tú tienes que gastar pestaña, y cuando tú estás sola, en la soledad que le puede venir, usted tiene que acompañarse de un libro, de alguien que supo dedicar tiempo, hora, pensando solo para poder escribir y transmitir ese espíritu. Entonces, la verdad del hombre va en la fidelidad y retener algo que leyó, lo sintió y lo vio. La historia del pueblo de Israel se contuvo con todo el imperio que hubo de Judá, se contuvo con 4 muchachos. Como aquí también empezó la Trinitaria, con unos 3 jóvenes, jovencitos, elegantes. Entonces, Daniel, Besat, Abednego, trató el imperio de imponerle nombre, trató de darle legumbre, trató de darle vino, trató de ponerlo en un sentido para que ellos se sintieran que ellos son importantes. Porque a veces buscamos la importancia con la apariencia, con la imitación. Pero dice Juan, no imite lo malo. El que imita lo malo no es de Dios. Vamos a llenarnos de Dios. Vamos a ser igual que Daniel. Vamos a ser como Besat y Abednego, que esos muchachos, aunque lo tiraron al horno del fuego, aunque Daniel lo lanzaron después de haber interpretado la verdad y con la mentira, no pudieron. Se mantuvieron todos más de 40, 50 años diciendo la verdad, y que toda esa historia pudo hablar acerca de los hombres de Dios que no negaron la verdad, aunque alguien trató de decirle, ve acá, y si no te sirve este Dios, el Dios suyo, ¿qué vas a hacer? Dice, aunque no me sirviera, nosotros seguiremos creyendo en Él, porque en Él hay fidelidad y hay verdad. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Así es que, gracias, amigo televidente, Voz para el Cambio, con la combinación de este programa, los emblemáticos del Sanedrín, con el pastor Reyes Álvarez. Después, hasta el viernes, si Dios lo permite, nos da una oportunidad, estaremos de nuevo en este espacio hablando de verdades que son verdades.